flexibilice estas prácticas indispensables para promover entornos políticos más justos y de esta manera también garantizar una integridad personal digna, fortaleciendo la cultura institucional y también la igualdad, la ética y la dignidad. Siendo así, vamos en este momento a dar paso a una de nuestras invitadas, quien es la máster Berta, quien Berta Rodríguez, quien ella es una funcionaria pública, docente universitaria y que también conoce de temas de violencia. El día de hoy le damos la bienvenida en este espacio del cual ella va a hablar acerca del marco legal y la protección contra la violencia de las mujeres. La dinámica va a ser que va a tener un espacio de 12 a 15 minutos para que ella pueda intervenir. Adicional a esto, por favor, les solicito que si tienen algún tipo de preguntas, por favor, las colocan en el chat para nosotros ir al final, poderle entregar estas preguntas a nuestra invitada para que pueda responder y también pues para que sus dudas puedan ser resueltas. En este momento damos paso a nuestra invitada Berta Rodríguez. Bienvenida, estimada doctora, a este espacio en el cual conmemoramos el Día de la No Violencia de la Mujer, que es un tema tan crítico y tan álgido que persiste en todas las esferas del actuar de nuestro país. Bienvenida, estimada máster. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Primero, agradecerles la oportunidad y la invitación a tratar este tema que es bastante delicado. Yo diría delicado, también polémico en algún momento, porque demuestra no solo el hecho de vernos ya, de ver a la mujer incluso haciendo este tipo de eventos, donde antes la mujer ni siquiera podía referirse, ni siquiera podría hablar, la mujer era un lado a la historia y realmente es algo injusto, porque si inicio esta charla con las palabras de Rita Lecumberri, ella decía, la mujer es mitad de la historia y por siempre estandarte de amor. Y es cierto que a mí me toca hablar sobre el tema del marco legal, pero ¿por qué inicio con esas palabras? Porque dentro del área legal también tenemos el hecho de la historia. ¿En qué momento la mujer pudo ejercer su derecho al voto por primera vez? ¿En qué momento la mujer pudo estudiar por primera vez? ¿En qué momento la mujer pudo participar, ser políticamente activa, como ahora lo vemos con esta libertad? Es cierto que aún nos falta mucho camino por recorrer. Sin embargo, estamos caminando a grandes pasos, a grandes escalas. Dicho esto, me voy a referir a, a iniciar esta charla diciendo qué es la violencia. ¿Qué nosotros conocemos por la violencia? Porque normalmente se dice, bueno, la violencia es el golpe, el grito, el empujón, y de allí pensamos que está enmarcado todo. Sin embargo, la violencia de género no es el grito, el golpe, el empujón. En la actualidad, la violencia es física, es psicológica, es sexual, es económica. ¿Y por qué hemos pasado de simplemente la violencia física a darle otro marco o a aberturar el abanico de lo que puede ser actualmente la violencia? Por la misma razón en que la mujer ha ido evolucionando en la historia, ha ido despertando. Si vemos a Matilde Hidalgo de Procel, por primera vez ejerció su derecho al voto en 1924. Imagínense a la fecha de hoy, pues estamos 2025, que la violencia siga considerándose solo como el grito o el empujón, estaríamos menoscabando derechos de mujeres, de todas las mujeres, de niñas, niñas, mujeres, adolescentes, de todas las edades. Cuando nosotros nos referimos a la violencia psicológica, si es bien es cierto, este tipo de violencia, la psicológica, la sexual, la económica, se pueden denunciar. Nosotros podemos acudir a una entidad estatal que nos permite presentar una denuncia como tal.
Pero antes de referirme a esto, es importante que reconozcamos que para el año 1994 la violencia como tal, como ya lo habían referido, se enmarcaba únicamente en los hogares. No había otro tipo de violencia, solo se conocía que la violencia era dentro del hogar, porque la mujer a lo largo de la historia ha tenido roles que debía desempeñarlos y estos eran enmarcados a su naturaleza, al simple hecho de ser mujer. Sin embargo, con el tiempo, pues ya vamos dándonos cuenta que queda fuera esta parte y empezamos a evidenciar que ya la historia mismo nos propone otro tipo de aristas, otro tipo de visiones. Por ejemplo, que ya cambiar los roles. La mujer también ingresa a trabajar. La mujer siempre fue parte de una historia, de la historia política, sobre todo en nuestro país. Nosotros podemos evidenciar en para el 9 de octubre, el 10 de agosto, la batalla del Pichincha, entre otras, no únicamente fueron los hombres los que participaron de estas luchas, sino también las mujeres fueron parte importante de esta historia de libertad. Ahora, ¿qué pasa con el tema del ciclo de la violencia? Si ya pasamos de la tensión a la agresión, la reconciliación, todos estos círculos o ciclos de violencia los vemos a diario. ¿Qué pasa con las personas que son parte de este tipo de violencia? Al principio lo normalizamos y se quedan allí. Lo vemos como, ah, me gritó porque hice mal, me gritó porque no lo atendí bien. Y vamos minimizando episodios pequeños de violencia que luego terminan en agresiones, incluso hasta femicidio. ¿Por qué me he permitido tomar esta parte que dice ciclo de la violencia, tensión, agresión, reconciliación y luna de miel? Porque cuando la mujer va a presentar su denuncia, lamentablemente debemos de empoderarnos y pensar que para eso está el Estado. El Estado está para protegernos desde el momento en que estamos, desde el momento de la concepción, desde el mismo momento en que existe vida, el Estado está para protegernos. ¿Qué pasa en ese momento? Las mujeres por lo regular llegan a presentar una denuncia que ven esta denuncia dependiendo de, puede ser en la fiscalía, puede ser en una unidad multicompetente, puede ser en los centros de atención para las mujeres, entre otros. Lo importante es que la mujer se empodere, la mujer considere y sepa siempre que el Estado está para protegerla. Pero lamentablemente sucede que en el momento de la agresión acudimos a presentar esta denuncia. Vamos e indicamos lo que nos ha sucedido. Con el transcurso del mismo desarrollo del proceso, la mujer queda, si hablamos de una violencia sexual, lamentablemente el Código Orgánico Integral Penal prohíbe la revictimización. La Constitución de la República también lo prohíbe revictimizar una víctima. Pero la mujer que ha sido, por ejemplo, agredida sexualmente, incluso por su propio esposo con quien comparte su vida, la mujer no desea exponerse nuevamente a esa situación. Entonces nos sentimos desprotegidas y no pensamos en que el Estado sí me está cuidando, en que el Estado sí me está protegiendo, en que tengo una constitución garantista que me permite presentar una denuncia y sentirme protegida como tal. Entonces, va el proceso en el momento tenso que es la agresión, llego al proceso y en la mitad del camino desisto de presentar. En la mitad del camino ya hay una reconciliación con mi pareja, en la mitad del camino ya no ha pasado nada y dejo allí en stand-by mi denuncia, mi reclamo administrativo, lo que haya presentado en contra de mi agresor. Pero cuando nosotros paramos esta denuncia, lamentablemente nos quedamos con varias secuelas físicas, emocionales. eh, Nos vemos o nos sentimos menos, que ya no tenemos oportunidades, que no vamos a salir adelante, que ya nos cierran puertas, porque estamos en un círculo
vicioso de agresión. Muchas veces, y para aclarar algo, muchas veces este círculo de agresión va desde que somos niñas, somos víctimas de nuestros padres, luego lamentablemente nos convertimos en no lamentablemente, nos convertimos en madre y lamentablemente compartimos nuestra vida con una persona agresiva y no hemos roto ese patrón. Porque al final, porque aunque el Estado me proteja de tal forma, nosotros como mujeres somos las principales llamadas a empoderarnos y a usar las vías y las garantías que el Estado me está brindando para protegerme. Luego de esto, lamentablemente, el Estado me tiende las manos, me presenta un abanico de protecciones, pero si yo no acudo a la fiscalía, si yo no acudo a una unidad judicial de multicompetente para presentar una denuncia, si yo no acudo a un eh, centro de ayuda para las mujeres víctimas de violencia, las secuelas que voy a presentar más adelante van a ser físicas, emocionales. Las emocionales son aún más complicadas porque nos vamos aislando de lo que realmente es la sociedad y dejamos al Estado con las manos extendidas porque no vamos a cumplir o a concluir un proceso como tal. Y aquí algo importante, ¿por qué muchas víctimas no denuncian? Porque la verdad existen miedo a las represalias, dependencia netamente económica, vergüenza o culpa, falta de apoyo social. Señoras, señoritas, niñas, hombres y mujeres, ¿por qué no mencionar? Decimos violencia de género y a veces decimos, ah, no, es solo para las mujeres. Sí, es para las mujeres, para que la mujer se empodere y la mujer se sienta convencida de que tiene un Estado que la protege. Eso no quiere decir que si yo conozco, yo, hombre, conozco que una niña está siendo víctima de violencia sexual, no pueda ir a denunciar. De hecho, el Código Orgánico Integral Penal facilita a los médicos, a los docentes, a toda persona que conozca que una niña o una mujer está siendo víctima de violencia, presentarlo su denuncia para que así inicien la investigación pertinente, sea a través de la fiscalía o sea a través de una denuncia en la unidad multicompetente civil o de la unidad, perdón, multicompetente o la unidad de violencia de violencia de género, mujer y familia. No es solo, no es dejar desamparada a la mujer, no solo la mujer tiene esa obligación de ir a denunciar, la sociedad como tal tiene esa obligación también de proteger sobre todo a las niñas y a las niñas, a los adolescentes que están a nuestro cargo o que son a estudiantes o que están a cargo de nosotros porque somos médicos, porque somos cuidadoras o porque estamos ejerciendo la docencia. Entonces, es al momento cuando referimos a falta de apoyo social, realmente en la sociedad como tal debemos empoderarnos no solo los hombres, sino también, no solo las mujeres, perdón, sino también los hombres, de ejecutar, de accionar las garantías que tiene el Estado para la protección. De hecho, aquí vemos un tema sobre responsabilidad social. Cuando decimos responsabilidad social, es lo que me refería a todos como tal. No es hombre, no solo mujer, no solo niño, sino que abrir nuestra mentalidad y darnos cuenta que la mujer puede representar, así como nos puede representar maravillosamente en un reinado, en un Miss Universo, en un Miss Ecuador, la mujer también podría ser una maravillosa presidenta de la República. La mujer también puede llegar a la alcaldía. De hecho, tenemos una digna representante de lo que es la mujer en la política. Entonces, dejar de lado los mitos, los estereotipos, el pensar que la mujer únicamente está hecha para las tareas del hogar, sí, pero la mujer es multifuncional, la mujer es multifacética, la mujer puede con todo lo que se proponga. Y sobre todo, si dejamos de lado el pensar que dependemos de la aprobación de un hombre, o dependemos de la aprobación sea el hombre sea papá, esposo, hermano,
vamos incluso a sentirnos más seguras en el ámbito social. Y obviamente en el ámbito laboral, pues con mucha más razón las oportunidades o el tema de los salarios, por ejemplo, que hay esta diferencia entre hombres y mujeres, también viene siendo un tema de violencia. En cuanto al apoyo de la víctima, existe este lugar del Centro Violeta, por ejemplo. El Centro Violeta es un lugar que está aquí en la ciudad de Guayaquil y en algunas partes del país, en donde acuden las mujeres que han sido víctimas de violencia. Este lugar pues los apoya emocionalmente, tienen psicólogos, las acompañan en el proceso, muchas veces intervienen en denuncias que han presentado. Es muy similar a la Defensoría del Pueblo, pero enfocados netamente en el cuidado y la protección de las mujeres, ¿no? En el cuidado y protección de las mujeres que están presentando este tipo de cualquier tipo de violencia de las que nos hayamos referido en al inicio de este conversatorio. También existen, por ejemplo, fundaciones como la Fundación María Guare, otro tipo, y algunas que se me están escapando en este momento, en donde si, por ejemplo, si la mujer víctima de violencia no sabe que puede ir a la fiscalía a denunciar este hecho, puede acudir al Centro Violeta o puede acudir a la Fundación María Guare o a algunas fundaciones que se dedican a la protección de la mujer, ¿verdad? Y allí pues van a recibir la orientación pertinente a cargo de profesionales que están obviamente preparados para iniciar o una denuncia o un apoyo emocional a la persona que ha sufrido alguna secuela por el tema de la violencia. Entonces, en conclusión, la violencia de género no es solo el hecho de permitirme acudir a, a denunciar. No es solo el hecho de permitir no es solo el hecho de decir el Estado me protege. Sí, el Estado te protege, el Estado protege a la mujer, el Estado protege a todos los grupos de atención prioritaria, pero en el caso de la mujer que ha sido víctima de violencia por muchos años a lo largo de la historia, desde 1924 y mucho antes, esta Constitución nos garantiza en gran medida la protección, el que no nos sintamos desamparadas, el que nos brinden oportunidades para ejercer profesionalmente, para ser mujeres independientes económicamente, para ser mujeres que nos permitamos exponer y hablar frente a todos. Lo importante es que sintamos que, lo importante es que accionemos y no desmayemos en el momento de presentar nuestras denuncias. Continuemos el proceso. Yo lo que concluyo aquí, lo que les puedo alentar es que si alguno de ustedes conoce o es víctima, no permita que pase que no permita que el proceso quede en mitad de camino. Concluye el proceso, active el Estado y déjese ayudar, déjese cuidar por el propio Estado para que así pueda usted liberarse de algún inconveniente que le está limitando, cortando las alas para ser libres. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, estimada doctora, por su participación el día de hoy. Estamos esperando las preguntas por el chat, sin embargo, por interno nos ha ingresado una pregunta bastante interesante respecto a lo que es la violencia. ¿En qué contexto se puede ejercer violencia sexual más allá de la agresión física, como el chantaje y la coerción? Y si nos puede ilustrar con algún tipo de ejemplo para que sea un poco más comprensible este tema de violencia que parece tan sencillo, pero que a la par justificamos muchos actos como normales y son parte de la violencia que la mujer sufre a diario. Hola. Ok. En el ámbito laboral, podemos decir el siguiente, por ejemplo, cuando uno va a postularse para un cargo, cualquiera que fuese, incluso si en el ámbito legal como tal, por ejemplo, los juzgadores, los jueces, los ayudantes judiciales, entre otros. Algunos
te presionan, te coaccionan para que tú vayas, falles a su favor, los ayudes con algo que quizás dentro de la norma no está permitido. ¿Y qué te exigen? Estamos entre personas grandes, por lo regular exigen favores sexuales. Ese es un clarísimo ejemplo de violencia sexual, porque te están diciendo, ok, te doy la oportunidad, te puedes venir aquí a sentar a aprender, o te puedo otorgar el cargo de secretaria, de ayudante, de cualquier tipo, de cualquier índole, pero a cambio de te estoy pidiendo un favor sexual. ¿De qué tipo? Cualquiera. Recuerden, si nos podemos aprender el tema de sexualidad, nosotros iríamos al tema del acceso carnal como tal, y no es así. El tema de la violencia sexual puede ser que te levanten un poco la falda, que te desabroches un poco la blusa, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y de esa forma logran su objetivo y a su vez reciben es un pago por haberte facilitado o ayudado a que te desempeñes de una forma profesional. O sea, en realidad no te están ayudando, sino que están ejerciendo violencia como tal, porque es un acto que tú no estás consintiendo, que no estás permitiendo, pero muchas veces la gente se tapa este tipo de violencia con el fin justifica los medios, cuando debería ser todo lo contrario, exponerlo, denunciarlo, ponerlo en evidencia para que se sepa y se tenga conocimiento de lo que está pasando y no y profesionalmente te desacreditan como tal. Listo, listo. Muchas gracias, estimada Master, por su respuesta. Como para hacer un poco referencia a lo que usted ha mencionado con respecto a estos tipos de violencias sexuales, ¿usted cree que es necesario que exista otro tipo de enseñanza, tanto en escuelas, colegios o políticas públicas, precisamente que estén o que vayan relacionadas a este tipo de violencia? El audio. Muchas gracias. Hola, hola, ya, totalmente de acuerdo. Considero que a nivel educativo, desde la escuela hasta la universidad, debería implementarse tipos de materia que nos lleven a pensar que la violencia de género no es una simple palabra, que la violencia de género no solo se resume a golpes, agresiones, sino que la violencia de género incluso va más allá y que evidenciarlo, el taparlo, el ocultarlo, también nos hace cómplices de aquello. Por ejemplo, a veces las tesis, por ejemplo, las tesis doctorales o las tesis de maestría, no salen no vemos producción de estudiantes que enfoquen sus temas con violencia de género. Nos limitamos únicamente a hacer la acción de protección en el Ecuador, el habeas data en el Ecuador, pero no estamos viendo, no le damos a esta situación un enfoque de género. Por ejemplo, no hemos visto una tesis doctoral o tesis de grado que haga referencia, por ejemplo, a las mujeres que se encuentran en las cárceles de nuestro país. Ustedes dirán, no, pero aquí no hay violencia de género, pero vamos mucho más allá. ¿Por qué llegaron estas mujeres a prisión? ¿En qué se les está afectando a estas mujeres, por ejemplo? ¿Por qué llegaron hasta acá? Démosles un enfoque de género, es decir, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué han cometido estos delitos? ¿Por qué hemos llegado a incluso a permitir que se vulneren sus derechos? No hay este tipo de tesis que estudie como tal una violencia de género, más allá de la simple participación como tal en que se dice, ay, la mujer es parte de la política, la mujer es parte de la medicina, pero no le estamos dando el verdadero enfoque como tal. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué hizo la mujer para llegar, para lograr estar en la medicina, para lograr estar en la política? ¿Cuánto le costó
a la mujer establecer su presencia y su voz en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces considero muy, muy importante que en la educación, desde las bases más pequeñas, de los pequeñitos, in- incluirles y enseñarles qué es violencia como tal, qué es violencia, qué se refiere, porque así ya les vamos creando una mente, una mentalidad más abierta a que se den cuenta que si me gritan no es normal, que si me reprime no es normal, que si me controla no es normal, porque lamentablemente, como los dije en mi intervención, los círculos de violencia vienen desde la casa y son arrastrados por muchos de nosotros a lo largo de la historia. Entonces no rompemos el patrón. Necesitamos que desde pequeños rompamos el patrón, rompamos las barreras para que estas niñas pequeñas, aún estas niñas de esta nueva generación, entiendan que se puede vivir en igualdad de condiciones en compañía de los hombres sin necesidad de ser víctimas de ningún tipo y que también pensemos que no para llegar a un cargo, a un puesto, a desempeñarnos de forma profesional, debemos permitir ningún tipo de agresión. Muchas gracias, estimada Marte, Máster, por su participación el día de hoy y por haberle dado un espacio de su tiempo para participar dentro de este webinar acerca de la violencia de género. Muchas gracias. A Gracias a ustedes, continuación, muchas gracias, estimada. A continuación, vamos a presentar a la máster Sofía Almeida, quien es ingeniera en ciencias empresariales, se ha desempeñado dentro del ámbito político como vicepresidenta y presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, con su gestión enfocada, que se enfocó precisamente a la transparencia institucional. Asimismo, ha sido objeto de varios reconocimientos por parte de la Universidad Espíritu Santo con la distinción Huella UNS. El día de hoy nos está acompañando y agradecemos también su presencia y su espacio para poder generar aportes el día de hoy. Ella nos va a acompañar con el tema Democracia sin violencia, mujeres y poder político. Muchas gracias, estimada Sofía. Le doy el paso. Nuevamente le indico 12 minutos y pasamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Angélica. Gracias por la invitación a usted y sobre todo también a todas quienes han participado, están participando aquí. Una buena noche. Y también la invitación, como no, a agradecérsela a Andy Muñoz, nuestra asambleísta, eh, que también representa al pueblo que yo me siento identificada, que es el pueblo Montubio. Bueno, me toca un tema en el que realmente para mí es muy importante hablar. Este es el tema sobre la violencia política de género, sobre el obstáculo que causa la violencia política de género en favor del desarrollo de la democracia en todos los países y sobre todo en el Ecuador. Pues la relación entre la política y la mujer ha sido muy compleja. Creo que, como bien lo han dicho mis antecesores, es que la violencia lo que causa, se genera desde, a veces desde la propia familia, desde el propio hogar en el cual el núcleo familiar no se ha hablado sobre la importancia de generar un sistema de igualdad entre los padres, entre la familia, en enseñar también y educar a los propios hijos de que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones en el sentido de poder ser o asistir, por ejemplo, a la educación, a la salud, estar en las mismas condiciones. Y por eso creo que ese es el punto básico para poder crear en una sociedad un ambiente y una cultura más igualitaria, más equitativa y sobre todo considerando más el tema de la participación de la mujer, en el que pueda la mujer tomar decisiones importantes, en que pueda la mujer tener estos puestos de decisión importantes, en el que pueda la mujer presentar su voz
y ser escuchada, porque todas tenemos voz, pero no todas somos escuchadas. Y que pueda la mujer también desarrollarse en lo profesional, en todos los ámbitos de los estamentos del Estado y en general, en el privado también, ¿no? Entonces, la mayor inclusión de las mujeres en la política es crucial para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia. Está probado que cuando las mujeres participan en la política o en las decisiones gubernamentales o en altos niveles de poder, no solamente en el público, sino también en el privado, se toman decisiones aún más equitativas y aún más eficaces con respecto a muchos temas. Por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de la niñez, en el tema de la familia, en el desarrollo de la infancia, en la lucha contra la propia violencia de género. Entonces, son temas importantes que todos debemos estar siempre al tanto y sobre todo buscar que se desarrollen, ¿verdad? Y la participación de la mujer es vital para que esta eficacia se dé en el desarrollo de estas barreras. Pero las mujeres en sí presentamos muchas barreras estructurales al momento de poder ingresar a los estamentos del Estado, a estos puestos de poder y de representación. En general también, no solamente en las barreras para poder, para un puesto público, sino para ser electas. En muchas ocasiones a las mujeres se nos presentan problemas o barreras para poder ingresar y ser electas. Incluso la propia cultura de nuestros países, sobre todo los latinoamericanos, hay una cierta fricción para elegir a mujeres en puestos públicos de elección popular. Y eso también está un poco arraigada a nuestro pensamiento un tanto machista o machista dentro de la sociedad. Y es lo que hay que ir cambiando de fondo desde la familia, desde el comportamiento y la dinámica familiar, porque muchas veces se predica más que con el ejemplo que con las palabras. Entonces es importante resaltar esto. Como les decía, las mujeres, aunque enfrentamos barreras estructurales y de estereotipos, estos también han sido un poco librados por ciertas leyes que nos han ayudado de manera en las últimas décadas a poder llegar a mayores lugares de poder y ser consideradas. Sin embargo, aún falta mucha. Aún hay mucha brecha que cortar para poder tener estos espacios. La situación política de la mujer en el país es muy compleja y multifacética. Es importante también que nosotros podamos identificar cuando hay violencia y cuando hay violencia, porque como ya lo han dicho quienes expusieron antes que mí, hay varios tipos de violencia. En este caso estoy hablando de violencia política y de la violencia, digamos, profesional. Pero la violencia viene de todos sentidos, en física, emocional, patrimonial, incluso cuando en una pareja no se respeta el derecho al acceder económicamente al patrimonio de la familia como tal, cuando no se les permite el trabajo, sí, trabajar. La violencia digital, también hemos visto mucho violencia digital en medios digitales, cómo se violenta a una mujer por el simple hecho de ser mujer. También, bueno, como ya les hemos mencionado, muchos tipos de violencia, pero ¿cuál es la importancia? eh, ¿Cuáles son los desafíos, mejor dicho, de que se presentan en el tipo de violencia que me corresponde, que es la violencia política? Es que a pesar de que estos avances que les había mencionado, las mujeres siguen estando subrepresentadas en puestos de tomas de decisiones a nivel mundial, sobre todo en países latinoamericanos debido a que hay leyes también discriminatorias, a la falta de acceso a la educación. Está demostrado que hay menos niñas que estudian cada vez, o sea, hay menos niñas que niños estudiando, y los roles que nos posicionan en un lugar en el cual no nos permiten el desarrollo, ¿no? Por decisión de rol de cuidados, de no remunerados, etcétera. Yo quiero hablarles también de
cómo, cómo la violencia se ha presentado incluso hasta en los más grandes puestos que puede tener o que puede haber llegado una mujer. Y en eso quiero hablarles de mi experiencia personal. Yo fui presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estuve 2 años prácticamente, casi 2 años. Fui vicepresidenta primero. Me subí en mis funciones de presidenta cuando salió el presidente destituido por la Asamblea Nacional. Em, y después fui electa por mis propios compañeros como presidenta de nuevo, cuando culminaron mi primer periodo de vicepresidenta y luego presidenta, fui electa como presidenta. Pero durante todo ese tiempo que ejercí el puesto de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, e incluso antes, sentí mucha presión y mucha violencia política. Y es por eso que he querido compartir mi experiencia con ustedes hoy, porque en ese momento yo tal vez no identificaba aún que estaba recibiendo un tipo de violencia de género. Conversaba justamente en un programa radial hace unos minutos, hace un par de horas, sobre lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana, sobre cómo mis decisiones, la toma de mis decisiones que iban de acuerdo a mis principios, a mi moral y a mi criterio de cómo debía desempeñarse, no eran respetadas, no fueron respetadas y que al momento de sacarme de mi cargo de presidenta, correspondía continuar con una mujer, en ejemplo, ¿no? En el cargo, pero pusieron a un hombre. ¿Será que ese hombre estaba más alineado o estaba más capacitado, entre comillas, para poder hablar con los que dirigían el país en ese momento de una manera no adecuada y que era el lenguaje que ellos hablaban, de un lenguaje que tal vez las mujeres no estamos de acuerdo o de cierta manera no iban a poder hablar conmigo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y luego de eso también yo recibí violencia también por mi condición de estar embarazada. Dijeron que estaba por un tema hormonal, porque estaba recién dada a luz y que estaba vulnerable, ¿verdad? Estuve 2 veces embarazada, estuve con permiso, ni siquiera obtuve mi permiso materno para poder cuidar a mi bebé. Estaba con permiso de lactancia, tampoco pude utilizar mi permiso de lactancia y a pesar de todo eso, hubo una afectación en contra mía. Y eso de ahí lo comparto, no lo digo mucho porque no quiero que como que lo tomen como una víctima, como que me estoy victimizando, porque a mí no me gusta eso, pero creo que es importante decirlo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no reconocía la violencia de la que estaba sufriendo al principio. Y no hubo un paro, no hubo un alzar la voz desde el inicio de lo que estaba ocurriendo desde el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? De lo que estaba ocurriendo no solamente conmigo, sino con algunas mujeres que se habían presentado ahí. Entonces, eso es una de las barreras también que creo que todas debemos, tanto mujeres como hombres, lograr identificar cuando empieza un acto de violencia, por más pequeño que sea, y uno dice, se queda con un sinsabor. A ver, aquí pasó algo, esto no estuvo bien, pero ¿será que es simplemente un desliz? ¿O será que en el caso de la violencia familiar, será que bueno, se lo perdono porque en otra ocasión me trató bien, pero así vamos en esa dinámica del que sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que es importante que las mujeres nos demos cuenta cuando hay esas primeras alertas, por más pequeñas que sean, hay esas pequeñas alertas y empecemos a poner un alto a las afectaciones, porque después cuando van creciendo y ya nos damos cuenta, ya esto se ha hecho grande y es más difícil y no ha sido contenido a tiempo.
Entonces, por ejemplo, en el caso que yo estoy compartiendo, en mi caso, yo estaba embarazada, estaba recién dada a luz también, estaba en los momentos más vulnerables que una mujer puede pasar. Y en ese sentido, yo ya había pasado no un año, 2 años recibiendo ataques mientras estuve embarazada, porque estuve 2 veces embarazada, mis hijas. Estuve recibiendo ataques y yo no alcé mi voz. Lo digo con total franqueza, porque no sabía identificar al inicio lo que estaba pasando. Entonces, creo que esa es una de las políticas que se debería implementar, una política de educación para que las mujeres podamos identificar cuáles son estos puntos de violencia que nos están afectando en todo ámbito, en temas familiar, en temas profesionales, en temas políticos, en temas patrimoniales, en temas digital. Bueno, y en mi experiencia, eh, no les voy a contar todo lo que viví porque fue muy extenso, pero en mi experiencia lo que quiero llegar es que es importante poder identificar, aceptarlo, porque muchas veces no queremos aceptarlo y después alzar la voz, ponerle un par en ese momento y alzar la voz en el momento y con las personas adecuadas, ¿no? Decirlos, para que no lleguen. En el caso de la violencia intrafamiliar puede llegar incluso hasta el femicidio. Así de grave es la violencia contra la mujer. Puede llegar incluso a cobrarle la vida a una mujer en el caso de que no ponga un alto a tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la transformación, los desafíos para poder eh, superar la violencia contra la mujer son muchos en realidad, pero entre los principales está el marco legal y las políticas institucionales. Se necesita fortalecer la legislación y asegurar su aplicación efectiva en todos los niveles de Estado, así como los protocolos internos de los partidos políticos, ¿no? La transformación cultural y educativa. Es fundamental cambiar las normas sociales, los estereotipos de género también. Esto implica implementar una educación en igualdad desde temprana edad, como ya lo venía diciendo, ¿no? En la recopilación y análisis de datos, hay una brecha muy grande en la recopilación de datos sobre la violencia política de género, lo que dificulta la implementación de políticas precisas y efectivas. El apoyo a las víctimas: se requieren mecanismos de apoyo integral para las mujeres que han sido víctimas de violencia, incluyendo la reducción de la revictimización en el sistema judicial. La participación y compromisos de las organizaciones sociales, los partidos políticos y otras organizaciones deben ajustar sus protocolos internos para prevenir, atender y sancionar la violencia. No solo hablamos aquí de partidos políticos, también en el tema profesional, por ejemplo. Las instituciones del Estado, las instituciones públicas y las empresas privadas deben mantener protocolos para buscar erradicar la violencia de género, ¿no? Que muchas veces empieza por acoso laboral, ¿no? Que muchas veces empieza por el jefe queriendo abusar de su condición de superior, entre comillas, superior laboral, y para recibir beneficios de sus subalternos, ¿no? Entonces, la participación y el compromiso de las organizaciones, tanto privadas como públicas, para la erradicación de la violencia contra la mujer. Asimismo, también una visión interseccional, que son estrategias que se deben considerar, la interseccionalidad, es decir, los factores adicionales que discriminan a cierto grupo de mujeres, por ejemplo, cuando son mujeres afros, cuando son mujeres montubias, cuando son mujeres indígenas, cuando son mujeres jóvenes, cuando son mujeres adultas de tercera edad. Claro, entonces ese tipo de como factores adicionales que inciden para cierto grupo de mujeres, ¿no? Participación de la sociedad civil, ese es otro desafío, ¿no? Que haya una cooperación real, pero una verdadera cooperación entre el gobierno, la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales para compartir experiencias y desarrollar estrategias conjuntas para poder erradicar la violencia, no solamente la política, sino todo tipo de violencia contra la mujer. Es importante que nosotros analicemos todos estos desafíos y todos los demás desafíos que pueda haber para poder generar realmente una verdadera lucha contra
la violencia contra la mujer, ¿no? En realidad, estos índices de la violencia contra la mujer no disminuyen como quisiéramos que disminuyan. No ha habido unos resultados que causen realmente una disminución de la brecha de lo que es la violencia y los indicadores de los femicidios es uno de los más fuertes, ¿no? En los que podemos realmente visualizar lo que está ocurriendo en el país y en el mundo con respecto a la violencia contra la mujer. No disminuye, los indicadores más bien crecen. Y eso va de acuerdo también con con la violencia en general que vive en el país. Al menos en el país ha aumentado los indicadores de violencia que terminan en muertes, ¿no? Ha aumentado y eso, como les digo, va de la mano con de la violencia en general que vive el país. Pero en este caso, que vivamos cada año un incremento en la violencia con resultados en femicidio es realmente doloroso. Entonces, en todo caso, es importante que podamos identificar desde los tempranos indicios de violencia en cualquier tipo de violencia contra la mujer, o de violencia de género, podamos identificar cuando hay una violencia y pongamos un alto a, a estas, a estas amenazas o estas alertas para que no vayan creciendo y para que puedan mantenerse en alto y para que no puedan generarse después u- una, un dolor, por ejemplo, ¿no? O algo que nos pueda causar daño en general, porque recordemos que el daño que nos hacen a nosotras como mujeres es el daño que le hacen a la familia, es el daño que le hacen a nuestros padres, a nuestros seres queridos, y cuando somos madres es el daño que nos hacen a nuestros niños. Y cuando nuestros niños crecen con un dolor o con una experiencia dolorosa de una madre violentada en cualquier tipo de violencia, es un niño con carencias, con afectación emocional que puede no ser fácil de curar o que a veces ni siquiera es fácil de identificar, pero que le va a afectar incluso psicológica, emocionalmente, y en el desarrollo de su persona, en el desarrollo del ser humano. Y el niño, sea niño o niña, va a tener una repercusión de adulto y esa repercusión puede generar más violencia y así la cadena no se elimina. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar esos ciclos de violencia, cortar con educación, con exigencia de políticas públicas efectivas y eficaces para, para detener la violencia contra el género y sobre todo en el caso de la violencia política es lograr también que haya una gran aceptación y debate nacional sobre este tipo de violencias. Hemos visto, por ejemplo, candidatas presidenciales, que las candidatas presidenciales no se les hace el mismo tipo de preguntas a veces que los candidatos presidenciales. Que la mujer no tiene la oportunidad de tener la misma representación. Hemos visto muy pocas mujeres con la decisión de poder ser candidatas a la presidencia de la República, porque saben que el camino es mucho más difícil para la mujer. Eso es una realidad, ¿no? Y que el propio electorado tiene un poco más de fricción para poder elegir a una mujer como presidenta de la República. Entonces es algo que debemos trabajarlo como sociedad y exigir como ciudadanos a nuestras autoridades de que se establezcan políticas públicas desde el Estado, ¿no? Para erradicar la violencia contra la mujer, ya sea en el tema político, en el tema profesional, que es de que estoy hablando, y en cualquier otro tema intrafamiliar, el de, electoral, de psicológico, sexual, físico y psicológico, ¿no? En todos los tipos de violencia. Y pues bueno, ¿cómo se puede identificar la violencia de género en general? Para quienes nos están escuchando,
¿Cómo identificar? Porque este ha sido uno de mis mensajes, identificar la violencia y pararla de raíz. ¿Cómo identificar? Que amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia. Desprecia lo que sientes a menudo. Esto puede generarse desde una persona o un grupo de personas. Ojo. Ridiculiza a las mujeres. Ojo, ridiculizar o humillar a las mujeres es parte de la violencia. Así sea con una broma. Así sea con una broma, es parte de tener violencia. No dejas que tu trabajo, no dejas que tengas un trabajo o que ganes el dinero para evitar que tengas independencia. No da crédito a tu trabajo. Es parte también de la violencia. No permite que tomes decisiones con respecto a tu desenvolvimiento laboral o con respecto a tu vida propia. Te humilla o insulta tanto en privado como delante de otras personas. Esa es otra de las alertas que debemos de tener. Te ha agredido físicamente. Te aísla de tu familia o de tus amigos. Te ha forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad. Mantiene el control sobre tu dinero y toma decisiones que te afectan. Otra más, que es la violencia digital también, es cuando eh, te generan desprestigio de manera pública por medio de redes sociales y escudándose en cuentas trolls. Así que mucho ojo con estas alertas. Son unas cuantas de las que pueden ustedes también estar pendiente para poder observar si hay una violencia en contra de ustedes o en contra de alguien que ustedes conozcan y poder alertar, identificarlas y detenerlas a su debido tiempo. Bueno, eso es lo que le puedo compartir en este espacio que me han tenido el honor de invitarme. Gracias. Muchas gracias, estimada Sofía, por su intervención. Ha sido bastante interesante, sobre todo el tema que usted ha abordado de la violencia de género en contra de las mujeres embarazadas, que también representa una de las formas más graves de violencia, de vulneración de derechos, sobre todo porque en el embarazo la mujer atraviesa no solamente un proceso físico, sino también un proceso emocional totalmente diferente, ¿no? Sin Ujú. embargo, por su experiencia y por el de muchas mujeres que seguramente también están enfrentando este tipo de agresiones, de presión psicológica, de tipo de control o también de poner en riesgo lo que es su integridad emocional, su propio trabajo, su salud mental. Enfocado en esto, Sofía. Y en su experiencia de vida correlacionado a la violencia de género durante el embarazo, ¿qué mecanismos de protección usted cree que deberían de activarse tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas y de justicia para frenar este tema de la violencia de género en las mujeres embarazadas? Bueno, claro, no solo en las embarazadas, en todos yo creo que sí es importante que establezcan protocolos de alerta. Como les digo, poder detectar a tiempo, identificar cuando alguien está intentando violentarte en cualquiera de los ámbitos. En este caso, en el trabajo, ¿no? Violentar a la mujer. Con cualquiera de estos puntos que acabo de mencionar, ¿no? Establecer un protocolo tanto en lo privado como en lo público y también las sanciones respectivas, ¿no? Para estos tipos de violencia. Por ejemplo, en el Código de la Democracia hay una sanción para quienes ejercen violencia de género política, ¿no? Está en está en el Código de la Democracia como una infracción electoral muy grave. Esta infracción se castiga con multas de 21 a 70 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de los derechos de participación. Pero, ¿qué hacer cuando no es simplemente para quienes están de manera política, sino cuando también es alguien profesional, que no es un político, no es una mujer política, pero es profesional y está por ejemplo, en el caso que usted menciona, en el embarazo o dando de lactar o etcétera, o no estando en gestación también. Creo que es importante que las instituciones públicas y las privadas, se las obligue también a las privadas, tener una acción
una acción protocolaria para evitar este tipo de violencia y generar también las sanciones respectivas, ¿no? Se puedan denunciar ante las unidades de talento humano, se puedan evidenciar y se puedan detectar a tiempo para evitar que esto menoscabe incluso la autoestima de la mujer. Porque, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, están en una etapa la más vulnerable de sus vidas, ¿no? Que están gestando un ser humano o cuando ya han dado a luz, están cuidando a ese ser humano. Y esa afectación no es solamente para la mujer, sino también para el niño, porque todo lo que le afecta a la mujer se transmite en el cuerpo de esa mujer o por su leche materna. En el caso, en lo que a mí me pasó, por ejemplo, en mi experiencia, fue que yo estaba muy estresada, con muchos problemas, ni me daba cuenta de la magnitud de todo lo que me estaban haciendo. No lo digo así, porque claro que me daba cuenta, pero ni me daba cuenta, pues, lo digo en manera figurada, porque era tan grande que afectaba también a mi bebé. O sea, en el momento en que estaba pasando todo esto, pasaba tanto estrés, que eso cualquiera puede verificarlo con un médico. El estrés que pasa una madre, lo pasa a su bebé. Y en el momento que da luz y tiene que dar de lactar, también es una afectación, porque en la leche materna se pasa todo, absolutamente todo, y incluso las emociones le afectan al niño. O sea, los niños rechazan. A mí me pasó que mi hija me rechazaba la leche materna. Y llegó un momento que ya no pude darle de lactar, porque esa leche no sé, tenía alguna cosa que ella no la sentía agradable. Pero es que claro, mi cuerpo estaba intoxicado de tantas cosas, ¿verdad? No es exageración, es verdad. O sea, el cuerpo reacciona. Y así mismo cuando uno está embarazado, porque eh, estas acciones definitivamente afectan, a pesar de que no estemos conscientes de ello, nos afectan. Y creo que sí se debería, por parte del Estado, mantener protocolos para el cuidado de la mujer embarazada, sobre todo en temas de violencia profesional, ¿no? O violencia política en este caso, en el que me ocurrió a mí, pero muchas mujeres no son políticas, son profesionales con toma de decisiones importantes que a muchos hombres o a muchas mujeres también no les puede gustar. Y eso es algo también que quería decirlo, porque también hay mujeres que ejercen política, perdón, violencia política de género. También, o sea, que son machistas y que ejercen violencia política de género. Y eso también es algo bastante grave, doloroso y profundo que se debe tocar. Entonces, em, por ejemplo, a mí me ocurrió, a mí me decían es que está hormonal, o sea, me explico, o sea, que porque estaba en mi condición de embarazada, no podía ejercer un cargo. ¿Sí me explico? O sea, y lo dijeron públicamente en medios de comunicación y en la Asamblea Nacional. O sea, son cosas que yo en su momento no me di cuenta porque no conocía a fondo. Y esa es o sea, otro problema que tiene el Estado, el no generar educación preventiva y educación en general sobre cómo identificar y cómo reconocer y cómo aceptar la violencia política en todos los estamentos. Entonces, es importante que el Estado eduque también a los niños y las niñas, no solo las niñas, a los niños y las niñas, y a las familias y a los padres de familia en temas de prevención de violencia y en cómo identificar todos estos tipos de violencia, porque muchos creen que la violencia es solo el golpe, la agresión física, cuando hay tantas formas de violentar a una mujer, ¿no? En su descrédito moral, en su descrédito, en afectación de su prestigio, ¿no? En la afectación de su profesionalidad, ¿no? Entonces, es importante que estemos conscientes de este tipo de violencia y que el Estado dé herramientas para identificarlas, educación para identificarlas y protocolos y que exijan protocolos en las instituciones tanto públicas como privadas para prevenir y para sancionar también este tipo de violencia.
Muchas gracias, estimada Sofía, por su intervención, por habernos Un respondido a las gusto. preguntas que le hemos hecho. Ha sido de gran valor su experiencia el día de hoy, que también nos abre otras aristas. Como le dije, me pareció muy novedoso el tema del embarazo y que a veces lo creemos que es común o que es normal, pero la mujer también sufre violencia por el hecho Ujú, simplemente de ser mujer y se cree que esta condición, que es normal, ujú. nos hace cambiar y somos nosotras las culpables de muchas cosas cuando en realidad no las somos. Ujú. Nuevamente, gracias por su espacio, por su tiempo, Sofía. Y bueno, vamos a Gracias por continuar invitarme. esta noche con nuestra siguiente invitada el día de hoy. Eh, Tenemos a la arquitecta Mayra Mindiola. Ella viene con el tema Mujer artesana y emprendedora. Enfrentar la violencia de género desde el trabajo productivo. Nuestra siguiente panelista es máster en Administración de Empresas Públicas y tiene experiencia en planificación y gestión de proyectos. Se ha desempeñado y se ha destacado como emprendedora y promotora de iniciativas artesanales, impulsando propuestas que integran innovación y tradición. Siendo así, agradecemos mucho su presencia, estimada Mayra, y le damos el paso. Nuevamente recordando que tiene 12 minutos para poder intervenir y luego de eso pasamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre la violencia de género, pero tal vez desde el ámbito que no nos gusta mucho, ¿verdad? Que es ese ámbito entre la violencia de género, de nuestro propio género como mujeres, que nos enfrentamos día a día, tanto como artesanas, como emprendedoras, como directoras, como en todos los ámbitos siempre nos enfrentamos con violencia, pero siempre hablamos de esa violencia del hombre hacia la mujer, cuando en el ámbito laboral el porcentaje, el más alto porcentaje de violencia es entre nuestro propio género. Siempre nosotros decimos con mucho orgullo todo lo que hemos logrado en la vida, nuestros títulos, lo que hemos estudiado, pero sin embargo, muy pocas nos sentimos orgullosas de lo que realmente vale la pena, que es aquello que no se estudia, sino que se recibe, que es el don de ser madre, el don de ser hijas, el don de ser amigas. Cuando empezamos a darle ese valor de las cosas como mujeres que tenemos y que no lo tiene el hombre, nos podemos dar cuenta que nosotros somos un complemento, que nosotros no somos competencia. A veces desde el génesis comienza la problemática, ¿verdad? Que queremos ser esa cabeza, cuando realmente la mujer no venimos a ser cabeza, nosotros venimos a hacer algo más importante que eso, somos la que damos la vida. Muchas veces estamos en esa competencia y si nosotros no vamos al génesis, nos damos cuenta que fuimos diseñadas para eso, para poder dar vida, para poder transformar. Cuando desde ahí nosotros entendemos como mujeres que no somos igual que los hombres, sino que somos complementos, llegamos a cualquier institución, a cualquier emprendimiento, cualquiera de nuestros talentos desde el ámbito en el que fuimos creados, donde fuimos diseñados, ¿verdad? Nosotros siempre decimos la no violencia y se nos viene a la cabeza siempre esa parte en cuanto nos agrede un hombre, en cuanto nos levanta la mano, en cuanto nos humillan, pero no se nos viene esa parte en la que nosotros entre mujeres mismos pensamos que para poder escalar tenemos que aplastar a otras personas. Y muchas veces esto existe entre mujeres, ¿verdad? Siempre a mí me encanta ir a las escrituras, porque hasta las personas ateas saben muy bien que Jesús fue un líder extraordinario, porque no cualquiera trasciende. El líder más grande es el que trasciende, el que va pasando mucho tiempo y sigue su nombre resonando, ¿verdad? Y si nos vamos hacia ese libro, buscar la sabiduría para poder liderar, nos damos cuenta que ahí mismo nos habla que el cuerpo no es solo la cabeza, el cuerpo tiene muchos miembros y que a veces esos miembros insignificantes son los más importantes, porque esos miembros son los que permiten que todo el cuerpo funcione, ¿verdad? Entonces, ahorita yo voy a hablar de esa violencia que no queremos nombrar, que es el de las mujeres limitando a otras mujeres. Ser cabeza no nos hace más importantes porque hay órganos muchísimo más importantes que la cabeza. Sin embargo, en la vida laboral ocurre algo preocupante. Muchas veces no es el hombre quien más limita el crecimiento de las mujeres, sino otra mujer. Competimos entre nosotras, desconfiamos del mérito ajeno, cuestionamos los logros y permitimos que la comparación o la inseguridad se convierta en violencia silenciosa.
Y es esa violencia la que más duele, porque es esa violencia la que viene de mujeres que conocen nuestras propias batallas, esas batallas a las que tenemos muchos años guerreando para que el mundo cambie, pero sin embargo entre nosotras, donde debemos empezar para poder cambiar, no lo hacemos. Y esto viene ya desde muchos años. Yo siempre pongo como ejemplo, me gusta poner este ejemplo porque ha sido una de las pocas presidentas que tenemos. Uno de mis sueños es ver una presidenta mujer en el Ecuador. Yo estudié coaching político y cuando estudié coaching político que me ayudó a saber la esencia de la política, me pude dar cuenta el por qué no puede llegar una mujer a la presidencia. Y justamente es por esta problemática, porque nosotros a veces preferimos trabajar con hombres que con otras mujeres, porque somos muy competitivas entre nosotros. Y entonces a veces se nos hace muy difícil de entender que ayudar a abrir caminos a otras mujeres es lo que realmente nos va a ayudar a nosotros como mujeres romper la violencia y poder hacer de lo que no imaginamos algo creíble. Y este ejemplo es el de Rosalía Arteaga, por ejemplo. Rosalía Arteaga, que fue presidenta y fue 21 años, no fue reconocida en el Palacio de Carondelet como presidenta. Esos 21 años hubieron miles de mujeres que pasaron por ahí y ninguna alzó la voz por ella. Esto nos deja como ejemplo que muy pocas veces nosotros alzamos la voz por otra mujer sin pensar de que lo voy a hacer porque voy a tener también yo una ventaja. Muchas veces alzamos la voz porque queremos tener nuestra propia ventaja, pero no porque queremos ayudar a que otra mujer crezca, ¿verdad? Y esto no es nuevo, esto ha estado siempre presente dentro de la política también y dentro del día a día. Cuando nosotros estamos en una empresa, cuando nosotros estamos en la parte pública, siempre nos encontramos con otras mujeres y es muy difícil. En la parte personal he tenido dos jefas mujeres, he trabajado con dos alcaldesas, una con la que me llevo el mejor de los recuerdos, de quien aprendí mucho, y otra con la que nunca me pude sentar a conversar, porque muy difícil es discutir cuando se tiene dos criterios diferentes y saber respetar y llegar a un acuerdo. Nosotros muchas veces cuando ya otra mujer opina, creemos que realmente nos está aplastando. Y cuando nosotros entendemos que podemos entre las dos crecer y poder entre las dos hacer mejor las ideas, convertir esas ideas en realidad, el liderazgo y nuestra cabeza cambia. Es igual como cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de que no tenemos que competir en una empresa o en la política para ser cabezas. Tenemos que competir, no tenemos que competir, tenemos que darnos cuenta qué es lo que realmente, cuál es el génesis de nosotros. Tal vez el hombre está hecho para ser cabezas, pero nosotros somos quienes damos la vida, quienes cambiamos, transformamos, damos realidades. Al igual que en nuestro hogar, es lo mismo en el ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, nosotros todavía nos falta mucho esa palabra de moda que está ahora, que es la sororidad, ¿verdad? Parecido a ser solidarios. Esa sororidad, que es una palabra moderna para una conducta que ya debería ser antigua, que es recordar que apoyarnos y tener empatía entre mujeres no es opcional, es la única forma en que vamos a poder evolucionar. Tenemos ahora uno de los ejemplos más recientes que fue con la Mi Universo, que es tendencia ahorita en redes. Si nosotros nos damos cuenta, el 70% de las violencias verbales y escritas que están en redes es de otra mujer. Quien se expresa, quien humilla, quien cree que para poder defender a alguien a quien nos agrada más, tenemos que pisotear o tenemos que insultar o tenemos que agredir. Entonces, la violencia de género no va a tener un exitoso cambio mientras nosotros como mujeres internamente no tengamos un cambio entre nosotras mismas. Cuando nosotros cambiemos entre nosotras mismas, nosotros vamos a poder pedir el cambio afuera. Es como más o menos cuando uno dice, ok, yo quiero el cambio, pero tenemos que empezar en casa. Si nosotros como mujeres queremos exigir que haya un cambio afuera, que seamos tomados en cuenta, debemos empezar en casa. Solo hay un 15% de mujeres en directivas, ¿verdad? Hablamos de alcaldesa, de prefectas, de gerentas. Pero ¿por qué no sube ese 15%? No es culpa de los hombres que no sube ese 15%. Es porque ese 15% de mujeres que están ahorita siendo cabezas en directiva, siendo alcaldesas, siendo prefectas, su equipo mayoritario de directores son hombres. Porque es muy difícil, es rara la persona, es rara la mujer que está preparada para que otra mujer también llegue igual a ella o aún peor, que tú quieras que esa mujer pueda crecer más que ti. A mí me gusta mucho poner como ejemplo a la gente que hace networking, ¿verdad? La gente que hace networking, que son estos redes de mercadeos.
las líderes en redes de mercadeo es una de las mejores escuelas para poder nosotros ser solidarias, para poder para aplicar la solidaridad, la empatía. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos saben que tienen una gran ventaja. Si tú creces en escala y si una mujer crece más que ti, porque vende más que ti, porque es mejor líder que ti, tú vas a ganar económicamente. Y la vida es así misma, ¿verdad? Si nosotros, ahora poco escuché en Forbes decir que el ser buena gente no solamente es un buen negocio, es una forma inteligente de poder crecer en capital social. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en saber de que de que tu equipo es de mujeres y que si esa mujer crece, tú vas a crecer, vamos a ver el liderazgo de una manera diferente. Por eso a mí me gusta mucho compartir con mujeres que hacen networking. He estado en equipos que hacen networking y ha sido una de las mejores escuelas para poder saber y poner el enfoque de que la mujer no es mi competencia, de que si que esa mujer llega a crecer, a saber en conocimiento, en ser una directiva, yo también voy a crecer. ¿De qué nos vale a nosotros como mujeres emprender, ser artesanas, poner nuestros talentos, ser productivas? Si todas sabemos que la mayoría de las decisiones en un hogar las toma la mujer. Es la que decide comprar ropa, la que decide comprar la comida, qué comer, es la que toma decisiones importantes y esa es la mujer que va a invertir en lo que tú vayas a vender, en lo que tú vayas a querer crecer. Entonces, el ser empática con otra mujer, entre nosotros defendernos, en enfocarnos no solamente con lo que le pasó a Rosalía, ¿no? Al fin no fui yo, porque fueron 21 años que ninguna mujer alzó la voz para decir por qué no está ahí la única mujer presidenta que hemos tenido. Lo hizo un colectivo de mujeres apolíticas que no eran políticas. Después de 21 años, en la época de Lenín Moreno, recién fue reconocida como presidenta Rosalía. Entonces, yo quiero invitar a todas las personas que están aquí escuchándome el día de hoy, antes que tengan alguna pregunta, a nosotros primero irnos al génesis, ¿verdad? Al saber de que no tenemos que luchar por ser cabezas, sino que saber lo que somos. Nosotros no venimos aquí a liderar por ser cabezas, sino por un propósito. Y cuando tenemos eso en cuenta, nos damos cuenta que somos mejor que cabeza, porque nosotros somos esas mujeres que podemos hacer realidad los sueños y hacer posible lo que tienen en la cabeza. Ya, el génesis de la mujer no es ser cabeza, es algo mayor que eso, ser vida, la fuerza que hace posible todo lo que la cabeza sueña. Muchas gracias, estimada Mayra. Su participación, bueno, enfocada a este tema que a veces no lo queremos reconocer, ¿no? La violencia que sufre la mujer y que su agresor es la propia mujer, ¿no? Y que no nos damos la oportunidad más bien de avanzar y de apoyarnos juntas. Relacionado precisamente a esto, le tengo una pregunta. ¿De qué manera considera usted que las mujeres que tienen una posición de autoridad pueden reproducir dinámicas, en este caso de violencia o desigualdad hacia otras mujeres en el trabajo? Yo creo que la mejor forma de predicar es poner el ejemplo, ¿verdad? Cuando tú ves que tu jefa o el líder eh, hace todo lo posible porque otras mujeres crezcan, porque otras mujeres brillen, abrir espacios y caminos, tú influyes en esa persona. Ahora está muy de moda la palabra los influencers, ¿verdad? Eso es lo que somos todos cuando Dios nos permite dirigir, cuando Dios nos permite estar en una directiva o ser asambleísta o ser alcaldesa, o ser directoras, o ser gerentas. Realmente es la oportunidad de influenciar en las otras personas. Y la mejor forma de influenciar, de enseñar, es poner el ejemplo. Porque nosotros nos tenemos que ganar la admiración de nuestro equipo siendo diferentes. Entonces, como muy pocas mujeres se tiene esa inteligencia emocional para poder estar queriendo abrir caminos a otras, cuando tú ves a tu jefa haciendo eso, yo creo que esa es la mejor forma de cambiar el mundo, ¿verdad? Con el ejemplo, que las personas vean que esa jefa que tú tienes no está compitiendo contigo, que te deja crecer, que no está limitándote a que tú puedas poner tus propias ideas. Yo creo que esa es la mejor forma de que cualquier persona que actualmente esté dentro de la política, de alguna gerencia, alguna directiva, pueda ir rompiendo paradigmas de creyendo de que cualquier otra mujer es competencia.
Bueno, muchas gracias, estimada Mayra, por su participación el día de hoy con este tema que es sumamente importante, ¿no? Para nosotros finalizar este evento, queremos agradecer a todas nuestras invitadas y hoy pues hemos demostrado también que la lucha contra la violencia de género no es un asunto individual, es un asunto colectivo, como nos explica nuestra última ponente, que exige también un compromiso, pero también una sensibilidad y que también exige las acciones de cada una de nosotros. Cada reflexión que se ha compartido el día de hoy, cada experiencia que nosotros hemos escuchado el día de hoy, nos recuerda que no podemos permitir que el silencio siga normalizado, que la violencia en nuestros hogares, en nuestros puestos de trabajo, en nuestro diario vivir sea algo común. Sigamos promoviendo una cultura de respeto, de espacio, de inclusión, desde una educación, desde el trabajo, desde la política, apostando siempre por la dignidad y el bienestar de todas las personas. Agradecemos el día de hoy profundamente la participación de todos, no solamente de nuestras ponentes, sino también del público, del ciudadano que se ha podido conectar el día de hoy, a nuestra asambleísta, pero también agradecemos a todo el equipo de trabajo que ha podido hacer posible el día de hoy este webinar, con su voluntad de poder construir un Ecuador libre de violencia y que bueno, este encuentro que no sea único y que tampoco sea un final, que no se quede solamente en palabras, sino que también sea un punto de partida y una iniciativa para que empecemos también a cambiar desde nuestro metro cuadrado, para que veamos que también el cambio inicia con nosotros desde todos los ámbitos donde nosotros nos podamos desenvolver. Para finalizar, vamos a darle en este momento la palabra que nos ha pedido. A ver, ¿me pasan el nombre, por favor, de la persona que va a intervenir en este momento que nos ha pedido la palabra? Galo Torres. El señor Galo Torres nos ha pedido la palabra en este momento, a quienes le agradecemos, pues, por esta participación también el día de hoy y le doy la palabra. Cric, cric. Está sin micrófono, Galo. Estimado Galo, por favor, active su micrófono. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Listo, muchas gracias. Bueno, un saludo a nombre de la Plataforma Nacional por la Dignidad de la Patria. Expresamos este saludo fraterno y también pues una felicitación por esta actividad que significa eh, ir dando los pasos necesarios en esta lucha en contra por la erradicación de la violencia contra la mujer. Desde luego, pues también los compañeros de diferentes sectores nos inmiscuimos en estos temas porque complementamos toda una actividad de carácter en todo sentido que es política, ¿no? Todo lo que hacemos es política. Entonces, en ese sentido, estimadas compañeras, reitero esa felicitación y también el compromiso de nuestra organización social, ya que se hace necesario de que tengamos mujeres, compañeras, que nos representen, que no se conviertan solamente en ese florero, en tal o cual institución, sino compañeras críticas al sistema, a lo que estamos viviendo. Y es necesario pues tener en el poder a mujeres que efectivamente vayan a dar los pasos necesarios para que esta lucha sea más frontal, se acabe el silencio en contra de la violencia que tienen las mujeres. Y aquí los compañeros, pues nosotros también estamos en esa lucha porque la igualdad tiene que ser así. Necesitamos tener una compañera presidenta, necesitamos tener una mayoría de compañeras alcaldesas, compañeras prefectas, etcétera, desde donde se pueda ir generando la construcción de una política pública para erradicar esto. Reitero mi agradecimiento a ustedes
darme este espacio, pues, y vamos adelante, compañeras y compañeros presentes. Muy amable y muchas gracias. Muchas gracias, estimado Galo, por sus palabras, reiterando una vez más el agradecimiento a todo el equipo que pudo hacer posible el evento del día de hoy, a Guerreros Digitales y al señor Ángel Jaramillo por su presencia y por su ayuda también el día de hoy. Y bueno, nuevamente agradecer a todos y que estos eventos continúen y que sea también espacios para que nosotras las mujeres y también los hombres puedan alzar su voz y para poder no terminar, no quizás erradicar porque pasa a ser una utopía, pero sí limitar un poco lo que es la violencia e ir mejorando la convivencia, no solamente entre hombres y mujeres, sino también entre mujeres. Muchas gracias a todos el día de hoy por habernos acompañado y bueno, también a nuestra asambleísta por haber hecho posible que el día de hoy podamos estar todos unidos en este espacio. Muchas gracias.